En la última clase estuvimos viendo los elementos del clima. Ahora vamos a estudiar los factores climáticos, es decir, una serie de factores que influyen de manera muy determinante en, pues en las características de nuestro clima, en concreto de la península ibérica. Los vamos a dividir en dos grandes categorías. Por un lado están los factores geográficos y por otro lado los termodinámicos. Vamos a empezar por los factores geográficos. El primero de ellos es la latitud. Recordad, por favor, que la latitud es la distancia que hay entre cualquier punto de la superficie de la Tierra con respecto al ecuador. En el caso de la península ibérica y las Islas Baleares, vamos a ver que nos encontramos en latitudes realmente, medias. ¿Eso qué quiere decir? Estamos en la zona templada y por lo tanto tenemos una estacionalidad muy marcada, es decir, hay 4 estaciones con sus características y sus diferencias bastante evidentes. Por otro lado, tenemos que advertir que el clima canario es completamente diferente, ya que se encuentra más cerca del Ecuador por su situación subtropical y por lo tanto apenas hay estacionalidad. ¿De acuerdo? Son temperaturas suaves todo el año con escasa pluviometría. El segundo factor geográfico y uno de los más determinantes sería el relieve, que vamos a ver cómo influye de diferentes maneras en el clima. En primer lugar, tenéis que tener clara el concepto de altitud. Es lógico pensar que cuanto más altura, más frío. Este fenómeno se conoce como gradiente térmico y provoca que pues la temperatura disminuya según vamos ascendiendo unos 0,6 grados centígrados por cada 100 metros de altura. También es muy influyente la disposición de las cadenas montañosas. Tened en cuenta que las montañas actúan como una especie de barrera con respecto al aire marítimo. Es una de las razones por las cuales las precipitaciones siempre se quedan en los lados de costa y nunca o siempre son más reducidas en el interior. Es lo que se conoce como el efecto Foehn y un ejemplo claro de ello es la cornisa cantábrica. También tenemos que tener en cuenta la orientación con respecto a los puntos cardinales de las montañas. ¿Qué partes quedarían en las laderas de Solana, que normalmente se orientan hacia el sur, que es cálida y seca, y la Umbría, que es la que se orienta al norte y por lo tanto suele ser la húmeda y fría? Esta diferenciación tenemos que hacer hincapié en que distinguimos varios vientos en función de las laderas. La de barlovento, que es aquella que recibe el viento, y la de sotavento, que es la que, digamos, que da la espalda de esta exposición al viento y normalmente tiene menos precipitaciones. Otro factor fundamental sería la posición. La península está situada, como ya sabéis, en el suroeste del continente europeo, ¿vale? De lo que se conoce como Eurasia, y en concreto, pues esta posición hace que reciba masas de aire tanto del continente europeo como de las grandes masas oceánicas, como el del Atlántico y en menor medida del mar Mediterráneo. Es importante tener en cuenta que en el sur está el gran continente africano, que en concreto envía y suministra masas de aire muy cálidas. El último de los factores geográficos sería la influencia del mar, fundamental. Recordad por favor que el mar tiene una capacidad de suavizar las temperaturas, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo aporta humedad y esto provoca que, pues en las zonas costeras las precipitaciones sean más abundantes. Recordad que España tiene una vertiente atlántica muy importante y en el océano Atlántico se generan algunos de los centros de acción termodinámicos que ahora vamos a estudiar más importantes. Cuanto más al interior, recordad que las temperaturas se vuelven más extremas, es decir, más calor en las estaciones de verano y más frío en las de invierno. Hay mayor contraste térmico, por lo tanto, y ese es un rasgo que determina la continentalidad del clima de interior.
En cuanto a los factores termodinámicos, advertir que resultan algo más complejos y son aquellos relacionados con la atmósfera. El primer factor fundamental son los centros de acción, de los cuales diferenciamos dos tipos: las altas presiones, que generan anticiclones, y las bajas presiones, que originan borrascas. Recordad que la presión es simplemente el peso del aire y que la referencia media son 1013 milibares a nivel del mar. Todo lo que supere esta cifra será una alta presión, mientras que una cifra más baja se considerará una baja presión, tal y como se indicará en las líneas imaginarias llamadas isobaras. Las altas presiones o anticiclones aportan estabilidad. Por favor, no confundir con calor, mientras que las bajas presiones o borrascas suelen generar tiempo inestable y, por lo tanto, precipitaciones. La península sufre la influencia de algunos centros de acción concretos. En cuanto a los centros anticiclónicos, cabe destacar la aportación del anticiclón de las Azores, que no es el único, pero sí uno de los fundamentales. Se sitúa sobre el archipiélago del mismo nombre en el Atlántico, y su presencia en la península se percibe sobre todo en verano, y es el elemento que provoca tiempo estable y caluroso en la zona en la que vivimos, ya que tiene una posición suroeste con respecto a la península. En invierno desciende de latitud y deja paso a las borrascas atlánticas que afectan a la península. Por el contrario, el centro de acción permanente responsable del tiempo inestable es principalmente la borrasca de Islandia, que en los meses de invierno desciende de latitud, situándose casi a la altura de las Islas Británicas, e impulsado por el frente polar, y nos aporta inestabilidad y precipitaciones, sobre todo a través del noroeste, Galicia y la cornisa cantábrica. Otro factor son las masas de aire, que no dejan de ser un gran conjunto de aire con las mismas características térmicas. A nosotros nos afectan principalmente aquellos que se generan en el Atlántico Norte en invierno, mientras que en verano suele llegarnos aire de zonas subtropicales que ha cruzado el Sáhara y por lo tanto transportan poca humedad. El tercer factor son los frentes, es decir, el lugar en el que contactan masas de aire de diferente temperatura. España sufre la influencia principalmente del frente polar atlántico, donde convergen el aire frío de origen polar y el aire subtropical. El último factor termodinámico es la corriente en chorro, también conocida como jet stream. Es una gran masa de aire que circula de forma tubular a unos 400 km por hora y a 11 km de altura, más o menos a la misma altura por la que vuelan los aviones. Sigue una dirección oeste-este y se sitúa justo en el límite entre la masa de aire polar y la masa de aire cálida subtropical. El jet stream determina la circulación atmosférica en altura y no siempre circula a la misma velocidad. Cuando disminuye, describe profundas ondulaciones que afectan a la península, como es el caso de la gota fría en el Levante en la estación de verano. Una baja presión cargada de aire frío procedente de ese frente polar queda rodeada de una alta presión anticiclónica con aire mucho más cálido, generando una brusca precipitación torrencial y tormentosa.